Masejet Ketubot, Daf Kuf He Amudale 105a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Comenzamos Perek Shelosha Azar, el capítulo 13 de este Masejet. Dice la Mishnah: Shene Dayané Gezerot Ayu Yerushalayim, Admon veHanan ben Avishalom. Hanan Omer Shene Devarim, Admon Omer Shiv'a. Dice la Mishnah: habían dos jueces de decretos en Jerusalén, en Yerushalayim. Uno se llamaba Admon y otro se llamaba Hanan ben Avishalom. Hanan decía dos cosas, entre muchas más que dijo, pero dos que los jajamim no estuvieron de acuerdo con él. Y Admon dijo 7 cosas de que los jajamim no estuvieron de acuerdo con él. O sea, habían 9 cosas en total que ellos dijeron, de las cuales no estuvieron de acuerdo jajamim con ellos. La razón que traemos esto Masejet Ketubot, porque 4 de las cosas de estas 9 tienen que ver con Masejet Ketubot. La primera que dijo Hanan fue la siguiente: Mishalach limdinat hayam veishto tovat mezonot. Hanan omer tishava basof velo tishava betchila. Nechliku ala bnei kohanim gedolim veamru tishava betchila ubasof. Amar Rabbi Yosa ben Alkinas kedibrehem. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai yafe amar Hanan lo tishava ela basof. La primera alhaja que Hanan dijo que los jajamim estuvieron de acuerdo con él fue la siguiente: ¿qué pasa? Una pareja que el esposo se fue a la diáspora, ¿sí? Y no se divorciaron. El esposo se fue a la diáspora y dejó a la esposa sola, y la esposa no tiene cómo alimentarse. Entonces la esposa va donde el betín y cobra para mezonot para poder alimentarse. Dice Hanan: no es necesario al cobrar los alimentos que le hagan jurar de que el esposo no le dejó un dinero para alimentos, sino cuando vaya a cobrar posteriormente la ketubá, ahí que jure también por que no agarró previamente para los alimentos. No es necesario que jure en el momento que agarre los alimentos, sino cuando vaya a cobrar la ketubá, que jure que nunca agarró y nunca hizo ningún engaño, ni tampoco el esposo le había dejado un alimento. O sea, al final que jure por todo. Pero cuando agarra los alimentos no es necesario jurar. Sin embargo, Beneco anima que Dolim, los ajamim, discutieron con Hanan y dijeron: no señor, que jure también cuando agarra los alimentos y también cuando va a cobrar la ketubá. Y Rabbi Yosa ben Alkinas opina como Beneco anima que Dolim. Sin embargo, vino Rabbi Yochanan ben Zakkai y dijo: no, Hanan dijo lo correcto, que no es necesario que jure 2 veces, sino suficiente que jure al principio, cuando va a tomar los, no al principio, suficiente que jure al final, por todo. Al final, cuando va a cobrar la ketubá, que jure que no agarró la ketubá, y que jure también que cuando agarró los alimentos hace 2, 3, 4 años, un año, que tampoco le había dejado a su esposo alimentos y no está agarrando doble. Dice la Gemara: Urminu, Shelosha Dayané Gezelot Ayu Yerushalayim, Admon ben Gadai, Vehanan Amitzri, Vehanan ben Avishalom, Kasha Tlatatrin, Kasha Gezelot. Dice la Gemara: no me cuadra lo que dijimos en la Mishnah, porque hay una baraita que dice que hubo 3 jueces de robos que habían en Jerusalén: Admon ben Gadai, que es el mismo Admon que mencionamos en la Mishnah; Hanan Amitzri, que es otro que no mencionamos en la Mishnah; y Hanan ben Avishalom, que es el que mencionamos en la Mishnah. Dice la Gemara: tenemos una contradicción de la baraita a la Mishnah en 2 puntos. Uno, que la Mishnah nos dijo que habían dos jueces de decretos, 2 nada más, y aquí dice que habían ¿cuántos? 3. Y segunda pregunta, segunda contradicción, que en la Mishnah dice jueces de decretos y aquí dicen que eran jueces de robos. Contradicción, ¿de qué eran? ¿Jueces de temas de robos o jueces de decretos? Responde la Gemara lo siguiente: Bishla matlata tren lo kashia de hashib le katani de lo hashib le katani. En la que zerot kashia dice la Gemara 2 a 3. La contradicción que nuestra Mishnah dice 2 y en la baraita dice 3 no es una contradicción, porque podemos decir que nuestra Mishnah mencionó 2 porque eran los jueces de decretos más importantes. Eran 2, aunque había más. Había un tercero que era, por ejemplo, este Hanan Amitzri, pero los principales y los más importantes eran Admon y Hanan ben Avishalom. Por eso en nuestra Mishnah mencionamos nada más 2. Pero ¿por qué nuestra Mishnah, el título de ellos era que el trabajo de ellos eran jueces de decretos que decretaban, y aquí en la varita eran jueces de temas de robo? Esa queda en pie esa pregunta. Mar Rabbi Nachman bar Yitzhak Shayu Gozrim Gezerot al Gezelot, que de Tanya Kitman Etiah Rabbi Yosi Omer Gozre Gezerot Yerushalayim Omrim Netia Bachenata Shete Kesef Bacheteshanim Arba Kesef. Dice la Gemara: no es contradicción, porque en la Mishnah está escrito jueces de decretos y en la baraita jueces de robos. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos eran jueces de decretos sobre robos. ¿Decretos sobre qué? Sobre robos. Como está escrito en la baraita, ¿qué pasa si un animal vino y entró al campo, al terreno de su compañero y agarró un arbolito jovencito que recién acabó de nacer, lo agarró y lo dañó y lo quitó? Dice la Gemara: ¿cuánto se le cobra al dueño del toro? Dice Rabbi Yosi: Gozre Gezerot, los jueces que decretaban los decretos de Jerusalén decían que si el arbolito tenía solo un año se le paga dos monedas, y si es de 2 años se le paga 4 monedas. Pero de todas maneras vemos que son jueces de decretos relacionados con robos. Entonces en verdad es el mismo tema.
Sigue diciendo la Gemara Ormin, Hushelosha de Neges de Loto y Yerushalayim Admon, Vehanan Venahum. Amarra Papa Mantan Nahum Rabinatani. Está en Rabinatan Omer, Afnahum Amadim y Gozreges de Loto y Yerushalayim Maya, Velo Dulu Jajamim. La Gemara pregunta una baraita que dice que hubo 3 jueces de decretos en Jerusalén. Y escuchen bien los nombres, dice la baraita Admon, Hanan, estos dos están mencionados en la Mishnah, y Nahum. Pregunta la Gemara, ¿por qué Nahum no lo mencionas en la Mishnah también? Dice la Gemara, esa baraita va como la opinión de Rabinatán, que Rabinatán opina que Nahum era una persona muy importante, pero Jajamim dicen que Nahum era importante, pero no tan importante como Admon y Hanan. Y nuestra Mishnah nada más menciona los más importantes de estos jueces, y por eso nada más menciona Admon y Hanan en nuestra Mishnah. Sigue preguntando la Gemara, Betuleika, Veamar Rabbi Pinchas, Amar Rabbi Yoshaya, Shalosh Moteshim Ve'arbaa, Bate Dinim, Ayub Yerushalayim, Kenekdam Bate Knisotu, Kenekdam Bate Midrashotu, Kenekdam Bate Sofrim. Dice la Gemara, vamos a ver la respuesta una vez, de Anim Tu Vahavu, Vejikambrinan Agozre Gezerot Kambrinan. La Gemara pregunta que está escrito que Rabbi Pinchas, en nombre de Rabbi Yoshaya, dijo que habían 394 juicios, ¿cómo se dice juicios? Casa de jueces, sí, cortes, ¿sí? Juzgados, 394 juzgados en Jerusalén. Y un número parecido en cantidad de Bate Knesiot, y un número parecido en cantidad de Bate Midrashot, lugar de casa de estudio, y un número parecido de escuelas para enseñar a niños chiquitos. Dice la Gemara, si habían 394 juzgados, ¿cómo puede ser que en Jerusalén nada más tú me dices que había nada más 2? En la Mishnah, ¿cómo me dice nada más que habían 2 jueces? Dice la Gemara, no hay duda que había muchísimos jueces. Si habían 394, había muchísimos jueces. Pero yo me estoy refiriendo en la Mishnah a los jueces que hacían y se encargaban de los decretos. ¿De esos cuánto habían? Nada más 2. 2 importantes. 2 muy importantes, ¿sí? O 3, Nahum, incluyendo la opinión de Rabbi Natar, como mencionamos antes. Amar Rabbi Yoda, Amar Rabasi, Gozreges de Lochi Yerushalayim, Ayun Otrim Seharan, 99 manem mitrumat alishka. Lo ratzu mosifim lahem, lo ratzu atu b'rishei askinan, ela lo sapku, afal pi shelo ratzu mosifim lahem. Dice Rabbi Yoda en nombre de Rabasi. Los jueces que decretaban decretos en Jerusalén cobraban, ¿cuánto cobraban? 99 mané, o sea, 9.900 dinar. Cada mané son 100, 9.900 dinar. ¿Y dónde lo cobraban? De Trumat alishka. ¿Qué era Trumat alishka? Era como la tesorería del Bet Hamikdash. Y sigue siendo Rabbi Yoda en nombre de Rabasi, que si no quieren, se les aumentaba. La Gemara entiende que se refiere que si no quieren hacer juicio, porque no era suficiente para ellos ese dinero, se le aumentaba más. Dice la Gemara, ¿que acaso estamos hablando de jueces que eran malvados, que manipulan por su juicio? No hago el juicio hasta que me paga más. ¿Cómo puede ser algo así? Dice la Gemara, no, se refiere a todo lo contrario. Que si no era suficiente ese dinero para ellos, ¿sí? Entre todos los jueces de decretos, agarraron 99 mané, que eran 9.900 dinar, ¿sí? 9.900 monedas. Si eso no era suficiente para ellos, para alimentar a sus familias, aunque no querían agarrar más, se les da más, ¿sí? Así dice la Gemara. Bien, la Gemara cuenta lo siguiente. Karna, Have Shakil Istera, Mizakai Vistera Mihaya, Veda en Leudina. Karna, que era uno de los jueces, él, cuando le venía un juicio enfrente de él, él cobraba un sela, ¿sí? Un sela de un lado y un sela del otro lado. Igual, ¿sí? Del que ganó le cobraba un sela, el que perdió también le ganaba, ¿qué? Un sela. Y hacía el juicio. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser que hacía algo así? Está escrito en la Torah respecto a jueces, que uno no puede agarrar, ¿qué? Soborno, está agarrando. Dice la Gemara, hija de los Shakil Mitarbayo, Dilma Tilenatzulidina, Karna que van de Shakil Mitarbayo. Loati leatzlu yedina vechiloati leatzlu yedina mishari veatane veshochat lo tikach matalmud omar im lelamed shelo lezako et hachaya veshelo lechayev et hazakai הרי כבר נאמר לו תת משפט אלא אפילו לזכו את הזכאי ולחייב את החייב אמרה תורה ושוחד lo tikach. Dice la Gemara, ¿qué me vas a decir? Que toda la prohibición de agarrar soborno es cuando el juez agarra soborno de uno de los lados nada más, de una de las partes. Pero aquí Karna, como estaba este jajam Karna, este rabino Karna, este juez, como agarraba un sela de un lado y un sela del otro lado, no hay problema de soborno. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque está escrito en la baraita Veshohat lo tikach, no puedes agarrar soborno. Dice la Gemara, ¿qué me quiere enseñar este versículo? Sí se refiere que no puedo agarrar soborno para que gane el lado que en verdad tiene que perder. Eso ya hay otro versículo que me enseña que no puedo. Lotate mishpat, no puedes desviar el juicio. Entonces, ¿para qué necesitas Veshohat lo tikach? Si ya que Veshohat lo tikach, la prohibición de agarrar soborno es inclusive, si vas a agarrar shohat y en verdad no vas a cambiar tu dictamen, porque vas a hacer ganarle al que tiene que ganar y el que tiene que perder va a perder, aún así, aunque no vas a desviar el juicio, está prohibido que agarres, ¿qué? Dinero. Entonces dice la Gemara, aquí también, aunque agarres un sela de un lado y un sela del otro lado, de tal manera que no vas a desviar el juicio porque ambos están pagando igual, no puedes agarrar, ¿qué? Dinero. Entonces, ¿cómo puede ser que Karna agarraba algo así?
Dice la Gemara, Hanemil, hija de Shakil, Betorat Shohat, Karna, Betorat Agrave, Shakil. Dice la Gemara, hay una diferencia muy grande. Todo lo que está prohibido agarrar, inclusive de ambos juntos, es cuando lo agarran en término de soborno. Pero Karna lo agarraba como una tarifa del juicio. Yo cobro por el juicio. Entonces, ¿cuánto cobró 2 selaim? Tú pagas uno, tú pagas otro. Entonces no es un tema, no es una tarifa de soborno, por lo tanto está permitido. Pregunta la Gemara, Torata Gramishari, Beatana no te sajaladun dinabe telim. Pero dicen, pero todavía no me cuadra, porque está escrito en la Mishnah Masejet Bejorot, página 29a, que una persona que cobra por hacer un juicio, como este caso que Karna, inclusive que cobra por el juicio, y no por tarifa de juicio, y no por soborno, está escrito que sus juicios son nulos. Entonces, ¿cómo puede ser que Karna agarraba algo así? Dice la Gemara, Hanemili agardina, Karna agad betelave shakil. Dice la Gemara, tienes razón. Pero todo lo que está prohibido es cuando cobras por el juicio. ¿Cuánto cobro yo por el juicio? 2 selaim. Pero Karna no cobraba por el juicio, sino cobraba por el dinero que perdía por su trabajo regular. ¿Ok? O sea, por estar en el juicio 3, 4, 5 horas, le quitaba de su negocio, tenía que cerrar su negocio por 5 horas y él perdía en su negocio, ¿cuánto? 2 selaim. Eso se le puede cobrar. Entonces no está cobrando por el juicio, sino está cobrando, ¿por qué? Por el tiempo que está perdiendo en su trabajo. Y eso está permitido. Dice la pero todavía eso no debería estar bien. ¿Por qué? Veagar betela misharia veatana mejora de yan shenote sajaladun el shedinodin ejidam ile magardina dinodin veatnan anote sajaladun dinametenim el agar betela bekatane mejora de yan. Dice la no me cuadra tampoco porque está escrito en la Baraita que no es bien visto un juez que cobra por el juicio. Pero su juicio es juicio, el dictamen es dictamen. Dice, ¿cuál es el caso? Si está hablando en un caso que está cobrando por el juicio, tarifa de juicio. Antes acabamos de ver en la Mishnah Masejet Bejorot de que el juicio no es juicio. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De que no es bonito. Estamos hablando en un caso que no está cobrando por el juicio, sino está cobrando por el tiempo que está perdiendo en su negocio. Y aún así está escrito mejor a Dayan, que no es correcto, no es bonito. Entonces, ¿cómo puede ser Karna si algo así? Dice la Gemara Nemile, betelá de lo mujeja. Karna betelá de mujeja be shakil de abetaje be ambará de jambra be habilis. Dice la Gemara, todo lo que está escrito que no es bonito, cuando cobraba por el tiempo que pierde en su negocio, ¿sí? Es únicamente cuando cobra por el tiempo que pierde en su negocio y la gente no sabe que pierde ese tiempo y pierde ese dinero en su negocio. Pero cuando todo el mundo sabe que por estar sentado aquí en el juicio, haciendo el juicio, está perdiendo en su negocio, ahí no hay problema. Y Karna, todo el mundo sabía que estaba perdiendo dinero cuando hacía un juicio, porque él le olía el vino a todos y recibía, ¿cuánto recibía? Diariamente recibía un zuz por ese trabajo. Entonces todo el mundo sabía que su trabajo era ese. O sea, cuando él venía a hacer un juicio, perdía el día entero haciendo un juicio, no ganaba ese zuz. Si se la Gemara o no ganaba ese dinero, por lo tanto, sí podía cobrar. O sea, la Gemara dice, cuando va a cobrar, no tarifa de juicio, sino tarifa de qué, de lo que está perdiendo en su negocio, y todo el mundo sabe que pierde en su negocio eso, ahí está permitido cobrar, y por eso Karna, y no es mal visto ni es feo, y por lo tanto está permitido. Le Gemara trae una prueba también, que ha de Rabuná, que ha veate dinale camea marlehu, ha buli gabra de dali beharikai, vedun lejudina. Dice la Gemara como Rabuná, que cuando Rabuná tenía un juicio que venía enfrente de él decía, no hay ningún problema, yo hago el juicio, pero contraten una persona que vaya a sacar agua del pozo en vez de mí. O sea, básicamente le está cobrando no tarifa por el juicio, sino tarifa por la pérdida de su negocio regular. Y como todo el mundo sabía, no hay ningún problema. Muy bien, ya que hablamos de soborno, la Gemara empieza a hablar de ese tema. Adam hash be'enav noten mamon al-rofe, safek mitrape, safek no mitrape. Vehem notrim shabe peruta, umesami metenehem, sheneemar ki ashochat yaber pikhin. Dice Rabbi Abau, mira cómo enciega los ojos, cómo se enciegan los ojos la gente que recibe soborno. Mira, una persona que se siente mal de los ojos, paga dinerales al doctor, ¿sí? ¿Y lo cura o no lo cura? A veces sí, a veces no. No es seguro. Dice la Gemara, una persona que está sano de los ojos, agarra un poquito de soborno, no dinerales, una peruta, y eso causa que ¿qué? Que enciegue los ojos, como está escrito, ki ashohat yaver pikrim. El soborno va a enciegar los ojos de gente sabia e inteligente. Sigue diciendo la Gemara Tanu Rabbanan, ki ashohat yaver nechachamim kal vachomer la tipshim yisalet divrei tzadikim kal vachomer la reshaim. Mi tipshim ushaim benedinan hinu el achika amar ki ashohat yaver nechachamim sheafilu chacham gadol velokeach shochad eno niftar min haolam velo semiut lev. Yisalet divrei tzadikim afilu tzadik gamur velokeach shochad eno niftar min haolam velo tiruf dahat. Dice la Gemara lo siguiente. Está escrito en el versículo respecto a jueces que el soborno enciega los ojos de gente sabia de Jajamim. Y dice la Baraita, Kol shiken, que gente no sabia, que los van a ciegar los ojos. Y está escrito también en el versículo que el soborno también va a ser lo mismo con palabras de tzadikim, Kol shiken, que palabras de no tzadikim, de reshaim también.
Dice la Gemara un segundo, pero ese versículo está mencionado sobre jueces. ¿Cómo puede ser que hay jueces tontos no sabios o jueces malvados? No puede ser eso. Dice la tienes razón, tenemos que decir otra explicación. Lo que se refiere a decir es lo siguiente, que en el versículo está escrito que Ashohat y Abrene Jajamim, que el soborno enciega los ojos de los sabios, y explica esta baraita, que inclusive si era un sabio muy grande, y muy sagrado y muy inteligente, muy preparado y todo, y agarra soborno, no sale de este mundo sin que se enciegue su corazón. No existe que no se enciegue su corazón. Visales Dibret Tzadikim, inclusive si era un tzadik muy grande, muy hasid y todo, y agarra soborno, no sale de este mundo sin que tenga confusión en su conocimiento, en su mente. Sigue diciendo la Gemara aquí, Atarabdimi Amar Darash Rav Nachman bar Kohen. Mai dichtiv melech bemishpat ya'amid aretz veish trumot yersen. Escuchen esto bien. Vimdome dayan le melech she'eno tzarich leklum ya'amid aretz. Vimdome le joven shemechazer la granot yarsena. Escuchen bien esto. Cuando vino Rav Dimi de Eretz Yisrael a Babel, dijo que Rav Nachman bar Kohen dijo lo siguiente. Está escrito en el versículo en Mishle. Melech bemishpat ya'amid aretz. ¿Sí? Veish trumot yarsena. ¿Qué significa eso? Un juez. Si un juez es como un rey que no necesita dinero, tiene suficientes riquezas, ese juez va a hacer de que el mundo esté parado en pie y nunca se caiga, porque siempre no le va a importar el dinero de los demás. Sin embargo, si es como Ishtrumot y Arsena, ¿quién recibe Terumá? El Cohen. Si es como un Cohen que está todo el tiempo recibiendo Terumot y Masrot, que depende de otros, que no tienen dinero suficiente particular, dice la Gemara, en este caso, ¿qué? Esto va a causar de que se dañe el mundo entero. ¿Por qué? Porque va a ser juez, va a hacer juicios dependiendo de lo que necesita. Sigue diciendo la Gemara, Marra Baba Rashila, Hay de Ana de Shail Sheilta, Pasule Medandina, Pelo Ambran, Ela de Letle Leushule, Aval Idle Leushule, Letlatman. Escuchen bien esto, dice Rabba Rashila, un juez que pide prestado a sus compañeros animales o utensilios o cosas así para que le haga un préstamo, para que le presten los utensilios y los instrumentos. Dice la Gemara, no puede hacer juicios él. ¿Por qué? Porque si le están prestando, él puede hacer juicios después favoreciendo ese lado. Por lo tanto, no se debe. Pero eso es únicamente cuando él no presta de sus cosas también a otras personas, porque no tiene para prestar. Pero si él presta a él, por ejemplo, si el juez le presta a otras personas algo y esa otra persona le presta al juez, no hay problema, porque eso como él presta y los otros prestan a él, entonces no es que él se sienta, no es que hay un compromiso a favor de eso. Dice la Gemara, Eini, ve a Rabba Shain Sheitami de Bemar Marión, a Falgab de los Shalim, dice la no me cuadra, porque Rabba era un juez y él le pedía prestada cosas de la casa de Bar Marión y él no tenía lo que prestar a otras personas, y aún así como hacía juicios, dice la Gemara, es diferente, porque Rabba era una persona muy importante y la razón que le daban a él para usar cosas de otras personas era porque cuando Rabba usaba cosas de otras personas se sentían bien. O sea, no es que las otras personas le estaban dando a él, sino Rabba le estaba dando a ellos al recibirlos. Por lo tanto, no hay ningún problema cuando él pedía prestado estas cosas. Sigue diciendo la Gemara, Rabba Maita ama de Shuhda, que van de Kabil le Shuhda mine y Karvale Dagatele Gabe, veave que gufe, ve Nadam Roejo vale atzmo. Mai Shohat Shehuhad. Dice Rabba, ¿por qué está prohibido? ¿Por qué la Torah te prohibió agarrar shohat? ¿Por qué le prohibió a un juez agarrar shohat, agarrar soborno? Dice la Gemara, porque cuando agarra soborno a otra persona, la otra persona se hace como parte de él mismo. Y después cuando él mismo va a hacer un juicio, ¿cómo va a hacer un juicio y perjudicar a él mismo? O sea, si tú me diste soborno a mí y yo hago un juicio, entonces, y te voy a perjudicar en el juicio, significa que yo voy a perjudicar a quién. Si tú eres parte de mí, estoy perjudicándome a mí mismo. Una persona nunca ve lo malo de uno mismo, entonces no va a perjudicar. Y la palabra shohat, dice la Gemara, viene de eso, shehu had, que se hace uno con el que da el soborno. ¿Sí? Amarra papá lo de unish dinal le mande rajimle, velo le mande sanile, de rajimle lo hazile jová, de sanile lo hazile de juta. Dice papá, una persona no tiene que hacer un juicio a una persona que es muy amigo de él, y tampoco una persona que no lo quiere nada, que lo odia a él, o sea que no es su amigo. ¿Por qué? Porque el que lo quiere mucho no va a verle algo malo y siempre lo va a hacer ganar, y al que no lo quiere siempre lo va a hacer perder. Dice la Gemara Mara Vaya Hitzuma Merapanan de Merajamim le Benemata la Mishum de Magalet Fe el Mishum de Lo Mujach le Ubemile de Ishmay. Escuchen bien esto, dice Valle, un jajam que toda la ciudad lo quiere mucho a él, sí, que toda la comunidad lo quiere, no es porque es una buena persona, sino es porque no reprocha de la manera que tiene que reprochar a la gente cuando hacen las cosas. Por eso toda la comunidad y todo el país lo quiere, ¿sí? Pero dice la Gemara, ya que es por eso, él sí puede hacer un juicio. Porque no es que de verdad lo quieren, es porque la razón que lo quieren no es porque de verdad lo quieren, sino porque no molesta, por eso es que lo quieren. Pero sí puede hacer un juicio por eso. Sigue diciendo la Gemara, Marraba Merresha Beamina,
Hani beneme josa kulo rahamuli, que van de ave dayana, amina minayo sanuli, minay rahamuli, que van de hazai de mande mejaib le aid nakazaji le majar. Amina y merajem kullu rahamuli. Y mesnu kullu sanuli. Dice Raba que al principio él era el rabino de Mejosa. Dice, al principio él decía, toda la ciudad de Mejosa lo querían a él. ¿Sí? Y explícanos Mefarshim, no es porque él no reprochaba a la ciudad, obviamente reprochaba a la ciudad, pero la ciudad todo era muy tzadikim, siempre le gustaba el reproche, entonces todos lo querían a él. Pero cuando se hizo juez, de repente, parte, decía Raba, parte me quiere y parte no me quiere. Los que ganaban me quieren y los que pierden ya no me quieren, ¿sí? Pero cuando vio de que los que perdían esta vez, la próxima vez ganaban, entonces la gente vio que Raba es correcto, que no es que mueve el din. Entonces dijo, seguramente si me quieren, todos me quieren. Y si no me quieren, nadie me quiere. No por ser el juez me van a querer o no me van a querer, por hacer perder a alguien o hacer ganar. Sigue diciendo la Gemara, Tanura Banan Beshohad Lotikaj no tzarich lomar Shohad Mamón, el afilu Shohad de Barim Nami Azul Midelo Ketiv Betza Lotikaj. Dice la Gemara trae una vareta que dice lo siguiente: cuando la Torah dice Beshohad Lotikaj, no puedes agarrar soborno, no se refiere nada más que no puedes agarrar soborno monetario, sino también soborno de palabras. Tampoco puedes agarrar. ¿Por qué? Porque no se ha escrito Betza Lotikaj, que no agarres dinero, está agarrando soborno. La Torah no dice Betza Lotikaj, dinero no agarrarás, sino dice que soborno no agarrarás, cualquier cosa que te hace a favor de un lado. Dice la Gemara, Ejidami Shohat de Barim, ¿a qué te refieres que no es dinero sino palabras? ¿A qué te refieres? Dice la Gemara, te voy a decir varios casos. Kiad Shmuel Ave Abarbe Mamara, Atau Gabra, Yaible Yete, Amarle Maya Vitij, Amarle Dina Itlej, Amarle Pesina Lachledina. Dice la Gemara, había una persona, Shmuel estaba pasando por un puente. Cuando estaba pasando por un puente, vino una persona y le dio su mano para ayudarlo a pasar y que se pueda sostener y que no se caiga. Dice la Gemara, le preguntó a esta persona, Shmuel le preguntó a esta persona, oye, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo? Le dice, ¿por qué me estás ayudando? Nadie me ayuda normalmente. Dice, no, te voy a explicar, en verdad tú me tienes que hacer un juicio. Shmuel, tú vas a ser mi juez mañana pasado, entonces te quiero ayudar. Dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante no te puedo hacer más el juez. Se le hizo un favor, no de dinero, un soborno de ayuda. Eso también está prohibido. Otro ejemplo más, Amé Maravillati Vikatayn Diná, Parajgat Farresha, Atau Gabrasha Kle, Amarle Maya Vitija, Amarle Dina Itli, Amarle Pacien la Glida. Dice la Gemara, otra historia pasó con otro Dayan con Amemar, que le cayó una pluma encima de su cabeza. Vino una persona y le dijo, se la quitó para ayudarlo así, para que se vea bien, se la quitó. Le dice, ¿qué me estás tocando mi cabeza? Dice, no, te voy a explicar, tengo un juicio contigo mañana pasado, tengo un juicio contigo y quiero ayudarte. Dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante ya no puedo ser más tu juez. Otro ejemplo más, Marukwa Beshadi Rukam Kameh, Atau Gabra Casi, amarle, Maya Vitej, amarle, Dina Itli, amarle, Pacien la Glida. Dice la Gemara, Marukwa, otro juez, estaba caminando y de repente más adelante había un pedazo de saliva en el camino, un pedazo de saliva, de flema. Se vino una persona y se lo tapó antes de que pasó. Y él lo ve así agachando a tapar y dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, no, tengo un juicio contigo y tú me vas a hacer un juicio, por lo tanto quiero ayudarte. Y dice, de ahora en adelante ya no puedo hacerte más el juicio, soy un juez que para ti estoy inválido. Otro ejemplo más, Rabbi Ishmael, Rabbi Yosía, Veragilar y se, Dave Maitile Kol Maale Shabta, Cantá de Pireyo, Mahad Aitile Hamsha Beshabta. Amarle Maishnahina, amarle Dinaitli, Baminan, Aga Burjaitil Lemar, Loca Belmine, amarle Pesina Lachlina, Otiv Zuzada, Rabanan Bekadain, Veade Kadekadil Beati, Amar Ibaita Inaji, Bebaita Inaji, Amar Tipach Nafshan Shemekable Shohar, Uman y Shelon Natalti, Beim Natalti, Shelin Natalti, Kach Mekable Shohar, Alajat Kamabejama. Escuchen que se hizo Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi, tenía una parcero sobre su campo, sobre su terreno, le dio una persona que sea su parcero, ¿sí? Y quedaron entre ellos que cada viernes tenía que traer una cesta llena de frutas. Cada viernes traerles una cesta de tal medida llena de frutas. Él trabajaba la tierra y le traía esa cesta llena de frutas. Un día le adelantó la traída, en vez de traérselo el viernes, se lo trajo ¿para cuándo? A Rabbi Ishmael, esta parcero se lo trajo ¿cuándo? El jueves. Le dice, ¿qué pasó que me lo trajiste el jueves? Le dice la parcero, te voy a explicar, es que tengo un juicio contigo hoy. Entonces en camino te traje una vez la cesta. Le dice, mira, primero que todo no te recibo la cesta. Y segundo, ya no puedo ser más tu juez, porque querías comprarme, querías sobornarme. Dice la Gemara, ¿qué hizo Rabbi Ishmael? Puso en vez de él para hacer el juicio, que él no podía, puso a dos talmidei jajamim, otras personas que hagan el juicio. O sea, y él estaba escuchando el juicio de Rabbi Ishmael. Y mientras que estaban haciendo el juicio, Rabbi Ishmael dice, que esta parcero tiene un argumento que puede argumentar, que diga esto y esto, que diga lo otro para que gane. No lo dijo en voz alta, así pensándolo. Y después cayó en cuenta, dijo, imagínate, yo no recibí el soborno. Y si lo hubiese recibido, en verdad es mío, porque esa cesta a quien pertenecía, a mí, solo que me adelantó. Y el hecho que me lo adelantó, ya me está poniendo a mí a favor de él a decir que argumente esto, que argumente lo otro. Imagínate la gente que de verdad recibe soborno, ¿cómo pueden recibir soborno y hacer un juicio? Otra historia parecida, Rabbi Ishmael bar Elisha, con Rabbi Ishmael bar Elisha, que era Cohen. ¿Qué pasó? Aitile Auga, Bra Reshita, que es, le trajo ¿qué?
una persona le trajo lo primero de las esquilas. Una vez al año hay una mitzvah de reshita que es de, cuando se trasquila a la lana, hay que dárselo a los kohanim. Entonces una persona se lo trajo a Rabbi Ishmael bar Elisha, amarle Meijanat, le dijo, ¿dónde tú eres? Amarle Miduch plan, de tal lugar, del lugar fulanito. Umeatam le lo ave kohen le mitvale, y de allá, de tan lejos para acá, no hay un lugar. Y de un lugar tan lejos, de allá para acá, no hay un lugar no hay un cohen para darle, tiene que venir hasta acá para darlo. Dice la Gemara, amarle tina itle beamina haga burje, aitile lemar. Amarle pesina lach ledina, veloca bilmineoti le zuga de rapanan vekadainele. Bade de kazil beati amar y baita unaji baita unaji amarti. Pach nafshan shel mekable shochad. Oma ani shel natalti veim natalti shei natalti. Kach mekable shochad alachat kama vejama. Dice la Gemara. No había un cohen. ¿Por qué me tuviste que traer esta primera de las esquilas de tan lejos para acá? ¿Por qué me tuviste que traer de tan lejos? ¿No hay acaso de allá, de tan lejos hasta acá no hay un cohen que le puedas dar eso? Dice, no, te voy a explicar. Yo tengo un juicio contigo y quiero que estés a mi favor. No lo recibió y no le hizo el juicio y en vez de él dijo que no le hizo el juicio y en vez de él puso otros dos jajamí. Mientras que puso otros jajamí más, ¿qué hizo? Estaba escuchando el din y dijo, uy, que argumente esta persona que trajo las esquilas así, que argumenta así para que gane. Y después cayó en cuenta y dijo, imagínate, yo al final recibí algo que me tenía que pertenecer a mí, porque el primero de las esquilas a quién pertenece, a los Kohanim. Y aún así, y no lo recibí al final, y aún así que dije, empecé a estar en su favor. Imagínate las personas que reciben soborno, de algo que no les pertenece a ellos de verdad, que lo reciben, cuanto más van a estar a favor de él, ¿cómo puede ser un juicio así? Otra historia más, Rabanán Aitilera Ugabra, Bantá de Gildané de Be Gile, amarle Maya Viteja, amarle Dinaitlech, Loca Bilmine, amarle Pesina Rajina, amarle Diná de Mar, Lo Baina, Kabure le Kabel Mar, de Lole Mina Mar, Meakrube Bikurim, de Tania Bishba, Mi Baal Shalosha, ויבא לאיש האלוהים לחם ביקורים 20 לחם שעורים וחנון בצקלונו וחילישה אוכל ביקורים הבא אלא לומר לך כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים. Dice la Gemara lo siguiente, una persona le trajo a Rabanán, que era un juez, le trajo un utensilio lleno de pescados chiquitos, peces chiquitos, pescados como sardinas, pero que crecen en los lagos donde hay caña, donde hay bambús y cosas así en las orillas, ¿sí? Le dice Rabanán, ¿qué me estás trayendo? Le dice, mira, tengo un juicio contigo. Obviamente Rabanán, que era el juez, no lo recibió. Y no nada más eso, sino dijo que yo no puedo hacerte más el juicio ahorita, ¿sí? Le dijo a esa persona, a Rabanán, le dijo, mira, si no me vas a hacer más el juicio, no te preocupes, pero recíbemelo, porque tú no puedes ahorita abstenerte de recibirme los bikurim. ¿Qué significa bikurim? Primicias, ¿sí? No puedes recibir primicias. Y la Gemara explica, ¿cómo que primicias? Él no era Cohen Rabanán, ¿qué tiene que ver bikurim? No tiene que ver, tiene que ver en Jerusalén, ¿qué tiene que ver bikurim aquí? No, ¿qué tiene que ver esto? Dice la Gemara, está escrito en Melahim, que Elisha, que le trajeron a Elisha panes y comidas y no sé qué, y Elisha era Cohen. ¿Acaso Elisha era Cohen? ¿Cómo podía recibirlos? Dice la Gemara, cuando una persona le trae un talmid jajam, una persona tzadik le trae un regalo, es como si fuera que está haciendo bikurim. Entonces esta persona le dijo, si no me vas a hacer el juicio, está bien, no me hagas el juicio, pero agárrame este regalo para que sea como si fuera que yo estoy haciendo bikurim. Amarle kabule lo vaina de ikabel, hasta de amarte litama me kabelna. Y le dijo, Rabanán, tienes razón, ahora, no te lo quería recibir porque pensaba que me estabas sobornando, pero ahorita que me estás explicando que me lo estás dando para cumplir la mitzvah de bikurim y no te voy a hacer el juicio, sí te lo voy a tomar. Shadrele kamed Rav Nachman, shalachle nidaine mar lehai gabra. De Ana pesina le ledina, amar mi de shalach le achish mamine, keribe ave kaim dina de yatme kame, amar hay ase ve hay ase dichbo Torah adif, salke le dina de yatme, veachte le dina, que van de hazaba dina, y cara de kabile istatanta anate. Escuchen lo que pasó. Dice la Gemara, bueno, la historia sigue de que Rabanán no le hizo el juicio a él, y le mandó, Rabanán le dijo a esta persona, ve a hacer el juicio con Rav Nachman, y le mandó una carta a Rav Nachman, por favor, hazle el juicio a esta persona, porque yo, Anán, ¿sí? Así le mandó en la carta, estoy inválido para hacer el juicio, y no le explicó por qué. Vino Rav Nachman, cuando recibió esta petición, estaba empezando a hacer un juicio para unos huérfanos. Entonces tenía 2 juicios para hacer. Hay una mitzvah de hacer juez, está escrito en la Torah, Ushfatem tzedek, una mitzvah de hacer un juicio como se debe. Y tenía por un lado el juicio de los yetomim, de los huérfanos, y por otro lado el juicio de esta persona que vino a hacer el juicio. Tiene AC contra AC, pero por otro lado tiene la orden de una carta de Rabanán, que era un tamid jajam. Entonces, Kvoda Torah, por respeto a la Torah, prefiero adelantar que el juicio de esta persona que mandó Rabanán. Sin embargo, cuando vino la contraparte de esta persona que mandó Rabanán y vio que adelantaron el juicio de él por los del huérfano, dijo, uy, seguramente Rav Nachman quiere mucho a esta persona y por lo tanto la contraparte se quedó sin argumentar nada.
se le perdieron todos los argumentos. ¿Por qué? Porque pensó de que Rav Nachman está a favor de esa persona, porque está que lo adelantó por él. Y causó de que la otra persona perdió, se quedó sin argumentos. Dice la Gemara, Rabanán tenía que haber explicado de que no hay una orden de que haga, que no hay una mitzvah. No es que Rabanán le dijo, por favor, hazle juicio. No le especificó por qué él está inválido. Si lo hubiese especificado por qué él está inválido, porque le trató de dar un regalo y demás, va a ver que no hay ninguna. Rav Nachman va a ver que no hay que adelantarlo. Si no lo hubiese adelantado, si Rabanán no hubiese explicado, entonces si Rabanán no hubiese explicado, Rav Nachman no hubiese adelantado y no hubiese pasado nada. Y por eso Rabanán, desde ese momento, dice la Gemara, escuchen bien, Rabanán a Berragil y Audati Gabe, David Matrin ceder de Eliyahu, que van de David ají, Istalik, Yati betanita uba rajame beata, kiata bemevait lebaote, beavarte buta, beavarte buta, beavati buta, beativ kame, ande apik le sidre, veinu de hambre, ser de Eliyahu rabá, ser de Eliyahu zuta. Dice la Gemara, Rabanán, siempre venía Eliyahu Anabí siempre venía donde él, con Rabanán, a estudiar con él, y estudiaban ser de Eliyahu. ¿Qué es ser de Eliyahu? La baraitot, estudiaban todas las baraitot, unas baraitot especiales de Eliyahu Anabí. Pero cuando Rabanán hizo esto, que le mandó a Rav Nachman esta orden sin especificar, ya Eliyahu Anabí dijo, no se merece Rabanán que yo siga estudiando con él. Y este Rabanán se dio cuenta y se empezó a sentar con ayuno y le pidió mucho a Kadosh Baruj Hu. Y cuando vino Eliyahu, ayunó y le pidió mucho a Kadosh Baruj Hu que por favor vuelva Eliyahu. Y efectivamente Eliyahu volvió, pero no volvió en forma de persona. Recuérdense que Eliyahu cuando murió también fue una muerte muy interesante, que no murió físicamente, sino se fue para arriba, pero se fue con el cuerpo completo. Entonces él seguía estudiando con Rabanán en cuerpo, ¿sí? Pero después, cuando ya se fue Eliyahu Anabí, volvió, pero no volvió en forma de persona, sino volvía a estudiar con él después de que él pidió perdón y demás, volvió en forma de ángel. Y por lo tanto, eso causaba de que Rabanán se asuste. ¿Qué hizo? Se hizo una caja así como que blindada para estar dentro cuando estudiaba con él y que Eliyahu esté fuera y así no se asusta. Dice la Gemara, hasta que de esa manera aprendió todo el ser de Eliyahu. Y por eso hay dos tipos de ser de Eliyahu. Hay uno que se llama ser de Eliyahu Rabá, el grande, que ese es el que estudiaban antes, cuando era cara a cara, persona a persona. Y otro se llama ser de Eliyahu Zutá, que fue el que estudió Rabanán con Eliyahu Anabí, después de que ya no era más, después de que venía con él, no como persona, sino como ángel. Vamos a acabar aquí para ahora. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.